Hay una cosa que me parece bastante curiosa cuando hablo con gente que todavía no tiene moto o que acaba de sacarse el carnet hace poco. Y es que muchas veces me veo reflejado en ellos porque, aunque hayan pasado años, siguen diciendo exactamente las mismas cosas que pensaba yo cuando estaba empezando. Porque al final, todos nos montamos una película. Y además una película bastante buena. No sé si te acuerdas de cómo era antes de tener moto, pero yo sí me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de pasar horas viendo vídeos en YouTube, mirando fotos, imaginando rutas y pensando que el día que por fin tuviera una moto algo iba a cambiar, como si de repente fuera a tener una mejor vida que hasta ese momento estaba reservada para otra gente. Y lo curioso es que no creo que sea algo raro. De hecho, creo que nos pasa a casi todos. Porque cuando todavía no tienes moto, todo lo que ves son los mejores momentos. Ves carreteras vacías, ves puertos de montaña espectaculares, ves a grupos de moteros riéndose en una terraza después de una ruta, y poco a poco acabas construyendo en tu cabeza una imagen muy concreta de lo que significa ser motero. Es como si durante años estuvieras viendo el tráiler de una película y llegaras a convencerte de que el día que te compres una moto, tu vida se va a parecer bastante a eso. Si es que yo, cuando empecé en el mundo de las motos, era un chaval de 20 años que lleva meses o incluso años obsesionado con las motos. Un tío que cada noche antes de dormir miraba revistas, comparaba modelos, miraba carreras de motos como si estuviera estudiando para un examen y tenía clarísimo que iba a comprarme una moto porque estaba convencido de que ahí empezaba la aventura de verdad. Y aquel día por fin llegó. Después de meses esperando para sacarme el carnet, llegó el día del examen y con bastantes nervios aprobé. Y días más tarde llegó la compra de esa esperada moto. Y durante las primeras semanas todo parece confirmar exactamente lo que imaginaba. Porque sales a dar una vuelta y todo parece más intenso. El trayecto más absurdo del mundo se convierte en una excusa para coger la moto. Te da igual ir a comprar pan, te da igual hacer un recado de 10 minutos o ir a repostar. Todo parece una aventura porque estás viviendo algo que llevabas años imaginando. Y sinceramente, esa parte es real. Porque una de las cosas que más me fastidian de algunos discursos es cuando intentan venderte la idea de que todo era mentira y que las motos no son para tanto. No, tampoco nos pasemos. Las motos tienen algo especial. Si no lo tuvieran, ninguno de nosotros estaría aquí viendo vídeos sobre ellas. Pero al mismo tiempo, también creo que hay una diferencia enorme entre la película que te montas antes de tener una moto y lo que descubres después. Porque antes de tenerla, piensas que lo mejor serán las rutas o los paisajes. Piensas que lo mejor será la velocidad, la libertad o esa sensación de aventura que tanto se repite en todos los vídeos. Y lo curioso es que algunas de esas cosas sí pasan, pero no de la forma que imaginabas. Porque al principio crees que la felicidad va a venir de los momentos grandes, de la ruta espectacular o de aquel viaje inolvidable. Pero con el tiempo empiezas a descubrir que muchas veces los momentos que más recuerdas son precisamente los que nunca habrías grabado para subirlos a internet. Son los pequeños recuerdos, los que nadie te vende, los que ni siquiera parecen importantes cuando están ocurriendo. Y aquí es donde creo que nadie te cuenta toda la historia. Porque cuando empiezas en este mundo, todo el mundo te habla de la libertad, de las rutas, de las sensaciones y de las aventuras, pero casi nadie te habla de las cosas raras que vienen después. Nadie te habla de cómo la moto empieza poco a poco a ocupar espacio dentro de tu cabeza, incluso cuando no la estás usando. Nadie te habla de las obsesiones absurdas que aparecen sin darte cuenta. Y sobre todo, nadie te habla de que muchas veces la realidad termina siendo completamente distinta a lo que imaginabas, pero no necesariamente peor. De hecho, muchas veces termina siendo mejor, solo que todavía no lo sabes. Y ahí es donde empieza la parte realmente interesante de esta historia. Porque cuando por fin tienes la moto que llevabas años soñando, descubres algo que nadie te había contado. Y es que la aventura no empieza cuando compras la moto. La aventura empieza cuando la moto empieza a cambiar a ti. Porque claro, tú te compras la moto pensando que el cambio va a estar ahí fuera. Piensas que van a cambiar las rutas, los fines de semana o la forma en la que te mueves, pero lo que nadie te cuenta es que el cambio más grande ocurre en tu cabeza. Y además, ocurre tan poco a poco que muchas veces ni te das cuenta. Porque imagínate que cuando me compre aquella moto que llevaba años soñando, salgo a rodar, disfruto como un animal durante los primeros meses y pienso que ya está, que ya he llegado al sitio al que quería llegar. Y entonces pasa algo rarísimo, porque empiezas a mirar otras motos. No porque la suya sea mala, o porque estés descontento o quieras cambiarla, simplemente porque sí.
Porque de repente entras en cualquier página de compraventa de motos y sin darte cuenta está comparando motos a las 11:30 de la noche, mientras tu propia moto sigue aparcada debajo de casa perfectamente. Y aquí es donde te das cuenta de que hay una diferencia enorme entre querer una moto y convertir las motos en parte de tu personalidad. Porque cuando simplemente quieres una moto, la compras y asunto resuelto. Sin embargo, cuando te conviertes en motero, ocurre algo mucho más raro. Que de repente ya no te interesa solo tu moto, te interesan todas. Las que podrías comprar, las que nunca comprarías, las que ni siquiera encajan contigo. Y cuanto más tiempo pasa, más evidente se vuelve, porque al final las motos empiezan a colarse en sitios donde nadie las había invitado. Por ejemplo, en las conversaciones. Y esto es algo que me hace muchísima gracia porque todos conocemos a alguien así. Aunque, si somos sinceros, probablemente ese alguien seamos nosotros. Porque empiezas hablando de cualquier tema completamente normal y de alguna manera que nadie entiende, acabas hablando de motos otra vez. Estás organizando unas vacaciones. Aparece una carretera bonita. Ya está, moto. Estás hablando de un viaje. Aparece una ruta interesante. Moto. Estás tomando algo con amigos. Alguien menciona un puerto de montaña. Moto. Y llega un momento donde te das cuenta de que las motos han dejado de ser una afición y se han convertido en una especie de filtro a través del cual observas muchas cosas de tu vida. Porque empiezas a fijarte en carreteras que antes ni veías. Empiezas a recordar sitios pensando en cómo sería recorrerlos en moto. Empiezas a organizar fines de semana enteros alrededor de una ruta que todavía ni existe. Y hablando de organizar cosas, y aquí es donde creo que aparece una de las cosas más curiosas de ser motero. Porque poco a poco te das cuenta de que muchas veces disfrutas tanto de la anticipación como de la propia experiencia. Y esto cuesta explicarlo a alguien que no tiene moto, porque muchas veces la ruta empieza días antes de arrancar. Empieza cuando la imaginas, cuando estás trazándola los días de antes y piensas por dónde vas a pasar. Y de hecho, igual estoy equivocado, pero creo que hay veces donde disfrutamos más pensando en la próxima ruta que haciendo la propia ruta. Porque la imaginación no tiene fin. La imaginación siempre te vende la versión perfecta de la experiencia. Y luego llega la realidad. Y aún así, seguimos haciéndolo una y otra vez. Porque al final no va solo de conducir. Va de esperar, de planear, de imaginar, de llegar a ilusionarte con todo este mundo. Y precisamente por eso creo que mucha gente de fuera nunca termina de entender esta afición. Porque desde fuera parece que simplemente tenemos una moto. Pero desde dentro sabes perfectamente que la moto ocupa mucho más espacio en tu vida del que jamás imaginaste cuando te la compraste. Y espera, porque si todo esto ya te parece raro, todavía queda una cosa mucho más curiosa. Porque hay algo que nadie te cuenta. Porque después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, después de las obsesiones raras, hay una pregunta bastante lógica que alguien de fuera podría hacer. Y la pregunta sería algo así como: vale, ¿y todo esto merece realmente la pena? Porque si lo piensas fríamente, la moto cuesta dinero, mucho más dinero del que creías cuando empezaste, porque están los mantenimientos, la ropa, la gasolina, y hay momentos donde no puedes usarla tanto como te gustaría. Y además, por si fuera poco, acabas desarrollando una obsesión bastante poco saludable por algo que tiene 2 ruedas y un motor. Y sinceramente, entiendo perfectamente a la gente que desde fuera no lo termina de comprender. Porque hay cosas que vistas desde lejos parecen absurdas. Sin embargo, aquí es donde ocurre algo muy curioso. Porque cuando llevas suficiente tiempo en este mundo, empiezas a darte cuenta de que las cosas que más recuerdas casi nunca son las que pensabas que ibas a recordar. Y esto es algo que me ha pasado muchísimas veces, porque si me preguntas por algunas de las mejores experiencias que he tenido con una moto, casi ninguna coincide con lo que imaginaba cuando era más joven. No suele ser la ruta más espectacular, no suele ser el viaje más largo, no suele ser el día perfecto. De hecho, muchas veces son momentos tan pequeños que ni siquiera parecían importantes cuando ocurrieron. Y eso me parece fascinante, porque antes de tener moto pensaba que lo mejor serían las grandes aventuras. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que muchas veces los recuerdos que más se quedan contigo son los más simples. Una carretera que encontraste por casualidad, una conversación con alguien que no conocías de nada. Porque venga, no me digas que no lo haces. Llegas, apagas el motor, empiezas a alejarte, y justo antes de entrar a casa o antes de irte del aparcamiento, giras la cabeza una última vez, como si necesitaras comprobar que sigue ahí, como si hubiera una pequeña parte de ti que todavía no se creyera que esa moto es tuya. Y lo curioso es que eso sigue pasando incluso años después. Y fue precisamente cuando empecé a fijarme en esos detalles, cuando entendí algo que nadie me había explicado al principio.
porque al final nadie te cuenta que una moto puede acabar llevándote a sitios que no tienen nada que ver con carreteras. Y quizá por eso me gusta tanto este tema, porque cuando empiezas en este mundo, todo el mundo intenta venderte la parte espectacular. Y sí, todo eso existe, pero sinceramente creo que no es lo más importante, porque lo mejor de ser motero nunca fue exactamente lo que me habían contado.